¿Qué tal, amigos del canal de YouTube? El que les habla es el ingeniero Giancarlo, especialista en agricultura regenerativa, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la agricultura. Cuando hablamos de fertilidad del suelo, muchos agricultores piensan inmediatamente en nitrógeno, fósforo, potasio, el famoso NPK, y lo relacionan inmediatamente a los abonos que vienen en las bolsas, como por ejemplo 15-15-15, 20-20-20, nitrato de amonio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces se piensa en la agricultura que la planta solo puede crecer con fertilizantes sintéticos químicos, que si no se le aplica estos, no se va a tener un buen cultivo, no se va a tener una buena cosecha. Pero lo que no saben o se desconoce muchas veces es que hay un elemento más importante que lo mencionado. Estamos hablando del carbono, que es muy importante para la vida del suelo. Sin carbono no hay microbiología, no hay materia orgánica y tampoco hay un suelo fértil. Por eso en agricultura regenerativa se dice que la fertilidad del suelo depende del carbono. Entonces, ¿qué es el carbono? ¿No? Porque muchas veces se escucha, ¿no? Es más, a veces se ve también en algunos fertilizantes, abonos orgánicos, que dice carbono. Pero ¿qué es carbono? El carbono es un elemento químico fundamental para la vida. Esto es una definición general. ¿Ok? Sabemos que el carbono, su símbolo es una C y forma parte de las moléculas orgánicas. Ahora, ¿qué es moléculas o qué son moléculas orgánicas? Son estructuras químicas formadas principalmente por carbono y este puede estar enlazado a hidrógeno, oxígeno, potasio, nitrógeno, etcétera, etcétera. El carbono es la base de las proteínas, de los azúcares, de las grasas, del ADN, de los tejidos vegetales. Por eso toda la vida en la Tierra está basada en carbono. Pero en lo que nos interesa, que es la agricultura, estamos hablando de carbono orgánico. ¿Ok? Ese carbono que proviene de las plantas, proviene de las raíces, ¿no? Están de los raíces que son los restos de las plantas, ¿no? De las cosechas que quedan en el suelo. De ahí también provienen los carbonos, de los residuos verdes, ¿no? Las pajas, en otras palabras, que hay en el suelo, ¿no? Que son sobrantes de las plantas, también de los microorganismos, también de la materia orgánica. En el suelo, el carbono se encuentra en la materia orgánica. ¿Ok? La materia orgánica, ¿no?, que está en el suelo incluye restos de hojas, raíces muertas, compost, estiércol, microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esta materia orgánica se descompone, forma el humus, ¿no?, que es un alimento ya listo para ser digerido, ¿no?, por el suelo, ¿no? Es un alimento que ya está listo, o sea, llegó a su etapa final, ¿no? ¿Ok? Es el humus que está en el suelo. Normalmente, ¿qué se piensa, no? El humus, cuando se habla de humus, que proviene de las lombrices, ¿no? Que proviene de las lombrices, pero no. Un compost también puede ser
humus, ¿no? Cuando está en el suelo, cuando ya llega en su etapa final de descomposición, cuando ya está listo para ser digerido, ya es humus, ¿no? Es humus, ¿ok? Aclarando definiciones acerca del humus, que más adelante seguramente lo veremos. El humus es una forma estable de carbono que mejora la fertilidad, retiene nutrientes, mejora la estructura del suelo. Los suelos fértiles del mundo contienen entre 3 y 8% de carbono, mientras que los suelos degradados, llamémoslos infértiles, contienen carbono menor al 1%. Por eso es muy importante la bioregeneración de los suelos. Ahora, ¿cómo interviene el carbono en la agricultura? ¿Cómo se da este ciclo, ¿no?, del carbono en la agricultura? Sabemos que carbono hay en todos lados. Mejor dicho, carbono hay en la planta, carbono hay en la materia orgánica, ¿no?, en los compost, en los restos de plantas, en los abonos verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde hay carbono abundante? Pues en el aire. ¿Qué contiene el aire? CO2, ¿no? ¿Y cómo se libera este carbono del CO2, ¿no? ¿Dónde o cómo ocurre esa liberación? ¿Dónde se rompen esos enlaces y el carbono queda libre, ¿no? Se aleja o se desprende del compuesto del CO2, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso? ¿O dónde se da, ¿no? Se da en la planta, pero ¿mediante qué, no? Mediante la fotosíntesis, ¿no? Donde el CO2 del aire se libera el carbono, ¿no?, con este proceso muy importante que se da en la planta, donde interviene justamente la planta, la luz, el CO2 y el agua, donde las plantas capturan el CO2 del aire, como lo dije, y lo transforman. ¿En qué? En azúcares, en carbohidratos, en biomasa. Ese carbono luego pasa al suelo, pues. Ese carbono luego pasa al suelo, las raíces, en los residuos de las cosechas, ¿no? Por eso es importante conservar los residuos de las cosechas y también en los exudados radiculares. ¿Qué son exudados radiculares? Es el proceso, pues, mediante el cual las plantas liberan por sus raíces unos líquidos que pueden ser azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos. Justamente estos compuestos son los alimentos para los microorganismos, donde se da en una zona estratégica, ¿no?, llamado rizósfera, ¿no?, que es una zona de mucha actividad biológica y química donde interactúan las raíces, los microorganismos y los nutrientes. O sea, si vemos acá, por ejemplo, la planta, este es el suelo, en una zona estratégica, ¿no?, de este suelo está la rizósfera, donde van a interactuar, pues, las raíces de las plantas, los microorganismos y los nutrientes. ¿Ok? Ahora, estos temas ya lo hemos visto en los videos anteriores, ¿ok?, donde hemos hablado, pues, de la simbiosis, ¿no?, de las bacterias y las plantas, y también de las micorrizas, ¿no?, de los hongos y las plantas. Así que hay que ver esos videos anteriores para poder entender bien el tema. Ahora, los microorganismos del suelo, como lo dijimos, necesitan alimentos, ¿no? ¿Necesitan de qué? De energía y nutrientes, ¿no? El carbono es su principal fuente de energía. Cuando aplicamos carbono al suelo, los microorganismos
se multiplican. ¿Ok? Los microorganismos se multiplican, descomponen materia orgánica, liberan nutrientes, ¿no? Por eso, en la agricultura regenerativa, decimos que tienes que alimentar el suelo para que el suelo alimente la planta, ¿no? Nosotros lo vemos como un sistema, ¿no? No por separado, sino es uno solo, el suelo y la planta, ¿no? Ambos es un sistema. Alimentas primero al suelo y el suelo alimenta la planta. ¿Ok? Entonces, esto se da mediante la materia orgánica, la actividad microbiana, la mineralización y la liberación de nutrientes. Ahora, estos nutrientes que se liberan, pues incluyen nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes que son importantes para todo tipo de cultivo. ¿Ok? Por eso el carbono activa la fertilidad del suelo. Sin carbono no hay fertilidad en el suelo, ojo, no hay vida en el suelo. ¿Ok? Por eso el carbono es muy importante para la fertilidad del suelo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de carbono en la agricultura? Pues ahora, o sea, ¿quiénes son los que proveen, los que entregan carbono? ¿Ok? Hay diferentes formas, sí, hay diferentes formas, porque hemos dicho que el carbono está en diferentes partes en la agricultura. Lo encontramos, no, hemos dicho, lo encontramos en la materia orgánica, en los restos de plantas, en la misma planta, etcétera, etcétera, etcétera. Los más comunes fuentes de carbono en la agricultura son el compost, ¿no?, que muchos lo conocen, también el estiércol, los residuos vegetales, ¿no?, de cultivos, la cobertura vegetal, ¿no?, de la planta o en el suelo, los biofertilizantes, el humus de lombriz, también el biochar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes formas de aportarle carbono al suelo. ¿Ok? Entonces, amigo agricultor, cuando te dicen hay que aportarle más carbono al suelo, pues indirectamente te están diciendo hay que aportarle más compost, más estiércol, más residuos de cultivos, más cobertura vegetal, más humus de lombriz, etcétera, etcétera, etcétera. También lo podemos encontrar en algunos productos que son hidrolizados, por ejemplo, el hidrolizado de pescado, también en extractos de algas, aminoácidos, etcétera, etcétera. O sea, hay una infinidad, sí. Bueno, algunos beneficios del carbono en el suelo es que mejora la estructura, ¿ok? O sea, un suelo con carbono va a tener mejor aireación, mejor penetración de raíces, ¿no? O sea, tiene que tener suelo suelto para que las raíces comiencen a crecer por dentro. ¿Ok? Otro de los beneficios de tener el suelo con carbono es mayor retención de agua, es decir, el suelo se comporta como una esponja, ¿no? Al momento de hacer el riego, el agua va a ingresar lentamente al suelo y de forma que se va a tener una humedad constante. Esto es clave para la agricultura, ¿ok? Ahora, también si tenemos un suelo con carbono, vamos a tener una mayor microbiología, es decir, vamos a tener más bacterias, más hongos, más actividad biológica. ¿Ok? En este suelo, por ejemplo, hay abundante microbiología que se encargan de liberar nutrientes para que esta planta se pueda alimentar. ¿Ok? Otro de los beneficios también del carbono en el suelo es mayor fertilidad natural. ¿Ok? El carbono permite que los microorganismos
liberen nutrientes de forma natural, ¿ok? Entonces, clave es la fertilidad natural. La agricultura regenerativa es muy importante para los agricultores porque estoy seguro que casi todos solo conocen la agricultura convencional. Es decir, se piensa que alimentar la planta es aplicando fertilizantes químicos directamente. ¿Ok? La agricultura regenerativa se enfoca en alimentar el suelo. ¿Ok? Cuando se tiene un suelo con carbono, con microbiología, con materia orgánica, el suelo se vuelve un sistema vivo, se vuelve una fábrica de fertilizantes naturales para tu planta y esta justamente es quien alimenta a la planta. Bueno amigos, nos estaremos viendo en un próximo video.